Todos, en algún momento de la vida, nos aferramos a cosas que ya no nos hacen bien. Puede ser una relación que se rompió hace tiempo, pero que seguimos alimentando en nuestra mente con recuerdos, reproches o esperanzas vacías. Puede ser un trabajo que sentimos como una prisión, pero que no dejamos por miedo a la incertidumbre. Incluso pueden ser pensamientos obsesivos, resentimientos o heridas antiguas que seguimos cargando como si fueran parte de nuestra identidad. Carl Jung decía que lo que no dejamos ir nos sigue persiguiendo, como una sombra invisible que nos acompaña en cada decisión, en cada gesto, en cada paso. Y mientras más nos resistimos a soltar, más se fortalecen esas cadenas. Pregúntate, ¿qué estás cargando hoy que ya perdió sentido pero aún gobierna tu presente? El acto de soltar no es simple. La mente humana tiene la tendencia a querer controlar, a querer asegurarse de que lo conocido permanezca aunque duela. Porque lo conocido da la falsa ilusión de seguridad. Jung observó que en el inconsciente muchas personas prefieren el sufrimiento familiar antes que el vacío desconocido. Por eso seguimos atados a lo que nos hiere, porque es lo que conocemos. Pero vivir así es como caminar por la vida con una mochila llena de piedras. Nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué todo parece pesado, por qué nos falta alegría, y no vemos que somos nosotros mismos los que cargamos un peso innecesario. Soltar no es olvidar ni negar. Soltar es comprender, agradecer y permitir que la vida fluya nuevamente. Cuando no soltamos, creamos un círculo vicioso de dolor. Esa relación que no se cierra sigue consumiendo nuestra energía emocional. Ese error del pasado que no perdonamos se convierte en un fantasma que aparece en cada nueva oportunidad. Ese resentimiento que cultivamos se transforma en una lente sucia que distorsiona cómo vemos a los demás. Jung afirmaba que lo que resistes, persiste. Si resistes la idea de perder, si te niegas a aceptar que algo terminó, tu mente seguirá reproduciendo el mismo patrón una y otra vez. Y cuanto más luchas contra ello, más atrapado quedas. Pero el instante en que decides soltar, aunque sea con miedo, aunque sea con lágrimas, algo cambia. Es como abrir una ventana después de años de encierro. El aire entra, la luz se expande, y de pronto comprendes que había vida más allá de esas paredes. Soltar no significa debilidad. Al contrario, requiere una enorme valentía. La sociedad nos ha enseñado que debemos luchar, resistir, insistir, aunque todo esté roto. Pero Jung veía el alma como un río. El agua siempre encuentra su curso, y cuando la represamos demasiado, termina desbordándose de manera caótica. Lo mismo ocurre con nosotros. Si bloqueamos el fluir natural de la vida, si intentamos detener lo inevitable, terminamos sufriendo más. Aprender a soltar es reconocer que el río de la existencia sabe hacia dónde va, aunque nosotros no lo veamos con claridad. Y cuando finalmente dejamos de pelear contra la corriente, descubrimos que no caemos en el vacío. Descubrimos que flotamos. La introducción a este viaje que emprenderemos juntos hoy comienza con una pregunta profunda. ¿Qué es lo que realmente no te deja avanzar? ¿Qué heridas? ¿Qué personas? ¿Qué recuerdos? ¿Qué culpas sigues reteniendo con tanta fuerza que ya forman parte de tu identidad? Este video no es solo una reflexión, es un espejo. Jung creía que la vida nos muestra una y otra vez lo que necesitamos aprender. Y tal vez hoy estés aquí, escuchando estas palabras, porque tu inconsciente ya sabe que ha llegado el momento de soltar. No porque sea fácil, no porque no duela, sino porque tu alma clama por libertad. Y cuando comprendas esto, cuando aprendas a soltar, todo en tu vida empezará a cambiar de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando Jung hablaba de la importancia de soltar, no se refería únicamente a dejar ir personas o situaciones externas. Se refería sobre todo a los patrones internos que nos encadenan, porque muchas veces no es el recuerdo de alguien lo que nos mantiene atrapados, sino el significado inconsciente que le hemos dado. Por ejemplo, cuando una relación se rompe, lo que más duele no es la ausencia del otro, sino la sensación de que sin él o sin ella perdimos valor, perdimos propósito, o que ya no seremos capaces de amar de nuevo. Ese pensamiento, esa creencia, es lo que realmente nos ata. Y es ahí donde Jung introdujo la idea de la sombra. Ese conjunto de emociones, deseos y temores reprimidos que se esconden en lo profundo de nuestro inconsciente. Cuando no soltamos, lo que en realidad hacemos es alimentar la sombra. Reforzar los miedos, darle más poder a esas creencias limitantes que nos gobiernan desde la oscuridad. La sombra se manifiesta de muchas maneras. Puede aparecer como celos, como rencor, como un apego enfermizo a lo que ya no existe. Nos volvemos prisioneros de nuestra propia mente.
¿Te ha pasado sentir que repites las mismas historias una y otra vez? Que cambian las personas, cambian los lugares, pero el dolor es el mismo. Eso ocurre porque no hemos soltado la raíz profunda, la herida que permanece intacta en nuestro inconsciente. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cuántas veces creíste que la vida estaba en tu contra, cuando en realidad eras tú quien cargaba cadenas invisibles? En el momento en que empiezas a hacer consciente lo que cargas, en ese mismo instante el poder de la sombra comienza a debilitarse. Soltar, desde la perspectiva de Jung, es también un acto de individuación. Este concepto es central en su obra. La individuación es el proceso de llegar a ser uno mismo, de integrar todas las partes fragmentadas de la personalidad en una totalidad coherente. Pero ese camino no es posible si seguimos atados a historias viejas, a dolores que ya cumplieron su función. Cada experiencia difícil trae una lección. El problema es que en lugar de quedarnos con la lección, nos quedamos con el dolor. Y así, la vida no fluye. Jung observaba en sus pacientes que aquellos que se aferraban al pasado permanecían estancados, como si vivieran en un tiempo congelado. Mientras tanto, los que se atrevían a soltar, aunque con lágrimas y miedo, se abrían a un crecimiento interior que los transformaba profundamente. Imagina que tu vida es un jardín. Algunas flores brotan, crecen, florecen y finalmente completan su ciclo. Si no aceptas que algunas deben marchitarse para dar espacio a lo nuevo, tu jardín se convierte en un lugar lleno de hojas secas que impiden el nacimiento de nuevas semillas. Así funciona también tu mente y tu corazón. Si no sueltas lo que ya cumplió su propósito, bloqueas la posibilidad de que algo nuevo y hermoso florezca. Jung sostenía que el alma tiene una capacidad infinita de regenerarse, pero necesita espacio. Y ese espacio solo aparece cuando dejamos ir. El apego excesivo es como tierra endurecida que no permite que crezca nada más. En cambio, el acto de soltar es como remover esa tierra, abrir espacio para que nuevas raíces se expandan. Hay un aspecto fundamental que muchas veces olvidamos: el miedo a la incertidumbre. Jung decía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a lo desconocido. Soltar significa dar un paso en un terreno donde no tenemos garantías, donde no sabemos qué ocurrirá mañana. Y eso asusta. Pero ¿qué es peor? ¿Vivir atrapado en un dolor conocido o abrirse a la posibilidad de una vida diferente? El inconsciente nos empuja constantemente hacia la transformación, pero nuestra mente racional quiere seguridad. Este choque genera ansiedad. Sin embargo, cuando comprendemos que la vida misma es cambio, que todo lo que existe está en constante transformación, aprendemos a confiar. Y en esa confianza descubrimos que lo desconocido no es un enemigo, sino el campo fértil de todas nuestras posibilidades futuras. Uno de los mayores obstáculos para soltar es la identidad que hemos construido alrededor del dolor. Muchas personas dicen: yo soy así porque me abandonaron, soy desconfiado porque me engañaron, soy insegura porque de niña nadie me valoró. Y sin darnos cuenta, ese sufrimiento pasado se convierte en la base de nuestra personalidad. Jung advertía que cuando el ego se aferra demasiado a una narrativa de víctima, se pierde la oportunidad de evolución. No significa negar lo ocurrido, ni restar importancia a lo que duele. Significa comprender que tú no eres tu herida, que tu valor no depende de lo que alguien te hizo y que el pasado no define tu presente. El apego al dolor es como vivir en una casa en ruinas. Puedes seguir ahí por costumbre, pero nunca tendrás luz, ni espacio, ni seguridad real. Para poder transformarte, necesitas dejar esa casa atrás y atreverte a construir una nueva. Jung trabajó con cientos de pacientes que se enfrentaban a pérdidas, traiciones y crisis. Y lo que descubrió es que quienes se negaban a soltar desarrollaban síntomas psicosomáticos: insomnio, ansiedad, dolores inexplicables, incluso enfermedades. El cuerpo se convierte en el portavoz de lo que la mente calla. Cuando no dejas ir, tu organismo lleva la carga, como si gritara: esto ya no pertenece aquí. En cambio, quienes aprendían a procesar y liberar experimentaban una recuperación no solo emocional, sino también física. Aquí está una enseñanza profunda. Soltar no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Tu cuerpo, tu mente y tu alma lo necesitan. Y la pregunta es: ¿qué precio estás pagando hoy por no haber soltado todavía? Hay otro aspecto fascinante en la psicología junguiana: el inconsciente colectivo. Jung planteaba que todos compartimos símbolos, imágenes y arquetipos comunes a la humanidad. Esto significa que cuando te aferras al dolor, no solo estás atrapado en tu historia personal, sino que también te conectas con patrones colectivos de sufrimiento: el miedo a la soledad,
el temor al abandono, la sensación de no ser suficiente. Por eso soltar no es únicamente un acto individual, sino un aporte a la conciencia colectiva. Cada vez que alguien se libera, abre una puerta energética que facilita que otros también lo hagan. Es como encender una luz en un lugar oscuro. No solo ilumina tu camino, también ilumina a quienes pasan cerca. Pero soltar no ocurre de golpe. Jung entendía que la transformación es un proceso. Primero viene la toma de conciencia, darte cuenta de que estás cargando algo que ya no te corresponde. Luego viene la aceptación, reconocer que no puedes cambiar el pasado, que lo que ocurrió ya cumplió su función. Después aparece la resignificación, encontrar el aprendizaje detrás de la herida. Y finalmente, el acto de liberación, dejar que esa energía se disuelva para dar espacio a lo nuevo. Muchos se frustran porque esperan que todo ocurra en un instante, como apagar un interruptor, pero la mente y el corazón necesitan tiempo. Así como una herida física cicatriza poco a poco, las heridas del alma también requieren paciencia. Lo importante es no detener el proceso, no volver atrás, no arrancar la costra cada vez que empieza a sanar. En este punto podemos ver que soltar no es sinónimo de perder. De hecho, soltar es ganar espacio para lo que realmente importa. Imagina que llevas años guardando objetos viejos en una habitación de tu casa, cosas que ya no usas, que ocupan lugar, que acumulan polvo. El día que decides limpiarla, descubres que ese espacio puede convertirse en un taller creativo, en un dormitorio, en un refugio personal. Con tu mente ocurre lo mismo. Cuando liberas lo que ya no sirve, abres espacio para la creatividad, para el amor propio, para nuevas relaciones, para oportunidades inesperadas. Jung afirmaba que la plenitud solo llega cuando el ser humano se atreve a integrarse con lo nuevo, sin miedo a abandonar lo viejo. Y es aquí donde llegamos al momento crucial, la revelación. La gran revelación que Jung nos entrega es esta. No eres libre mientras no enfrentes tu sombra. Y soltar es en el fondo un acto de reconciliación con esa sombra. ¿Qué significa esto? Significa que aquello que más te cuesta dejar ir, esa persona, ese recuerdo, ese dolor, tiene raíces en partes de ti que no quieres mirar. Quizás te aferras a una relación porque en el fondo temes reconocer tu miedo a estar solo. Quizás no sueltas un resentimiento porque sin él tendrías que admitir que también cometiste errores. Quizás no dejas ir un fracaso porque en realidad lo usas como excusa para no arriesgarte de nuevo. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La revelación aquí es poderosa. No se trata solo de dejar ir hacia afuera, sino de mirar hacia adentro y descubrir qué necesidad inconsciente te mantiene atado. Y cuando haces consciente esa verdad, ocurre algo sorprendente. La cadena se rompe sola. Imagina por un instante que llevas años encadenado a una puerta cerrada. Has intentado abrirla de todas las formas posibles, con llaves equivocadas, con fuerza, con súplicas, con rabia. Pero nada funciona. Y de pronto alguien te dice, la cadena nunca estuvo afuera, la llevas tú en el cuello. Ese es el instante de revelación. Descubres que toda la energía que invertiste en culpar a otros, en maldecir la vida, en resistirte a lo ocurrido, fue en vano. La verdadera prisión estaba dentro. Y cuando comprendes esto, sientes una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque entiendes cuánto tiempo has perdido, pero liberación porque ahora sabes que la llave siempre estuvo en tus manos. Jung enseñaba que el viaje hacia la totalidad es un viaje hacia el interior. Soltar entonces ya no es solo un acto de desapego, es un acto de autoconocimiento. Descubres que el dolor no era tu enemigo, sino un mensajero. Te estaba mostrando dónde necesitabas crecer. El momento de revelación trae consigo una fuerza transformadora. Es como si de repente el peso que cargabas en la espalda desapareciera. No porque alguien vino a rescatarte, sino porque finalmente entendiste que el rescate siempre dependió de ti. Jung creía que la vida nos empuja constantemente hacia este punto de despertar. Nos coloca frente a pérdidas, fracasos y duelos no para destruirnos, sino para obligarnos a mirar lo esencial. Y cuando lo ves, cuando aceptas que soltar no es renunciar, sino ganar libertad, todo cambia. Tu manera de relacionarte con los demás se transforma. Ya no buscas amor desde la carencia, sino desde la plenitud. Tu manera de ver el pasado se suaviza. Ya no hay odio ni resentimiento, hay comprensión. Y tu visión del futuro se abre. Ya no temes lo desconocido, lo abrazas como parte natural de la existencia. La revelación de Jung es clara. Cuando aprendes a soltar,
descubres que no pierdes nada. Al contrario, recuperas tu poder perdido. Ahora que has comprendido la esencia de soltar, es momento de integrar la transformación. Jung decía que el conocimiento sin acción no sirve, que las ideas deben convertirse en experiencia vivida. Soltar no es solo una reflexión bonita, es un ejercicio diario, una práctica constante de desapego consciente. Significa que, cuando tu mente intente volver al pasado, tú elijas traerla de regreso al presente. Significa que cuando aparezca la tentación de revivir una herida, respires profundo y recuerdes que ya no necesitas cargarla. Significa que, cuando surja el miedo al futuro, entiendas que ese miedo es parte de ti, pero no eres tú. En la práctica, soltar es un pequeño acto de libertad repetido muchas veces. Borrar un mensaje que te ata, dejar de revisar un perfil que solo te hiere, decir gracias y cerrar un ciclo. Atreverte a empezar algo nuevo sin certezas absolutas. Cada acción de soltar abre un espacio interno que antes estaba ocupado por dolor. Y poco a poco, sin que te des cuenta, ese espacio se llena de paz. Porque lo contrario de estar atado no es simplemente estar libre. Lo contrario es vivir ligero, vivir presente, vivir auténtico. Este es el cierre de nuestro recorrido y quiero que lo sientas como un abrazo. Porque soltar no es un castigo, ni una obligación ni una pérdida. Soltar es un regalo que te haces a ti mismo. Es un acto de amor propio, es el inicio de una vida nueva. Jung nos enseñó que la plenitud no llega acumulando cosas, personas o recuerdos, sino liberándonos de lo que ya no sirve para nuestro crecimiento. Cada vez que sueltas, renaces. Cada vez que sueltas, permites que la vida te sorprenda. Cada vez que sueltas, escuchas más claramente la voz de tu alma. Por eso, si has llegado hasta aquí, entiende que tu inconsciente ya te estaba guiando. Necesitabas escuchar estas palabras para dar ese paso. Hoy puedes decidir no seguir cargando con lo que ya terminó. Hoy puedes abrir tus manos y permitir que el río de la vida fluya. Hoy puedes mirarte al espejo y decir, estoy listo para soltar. Estoy listo para cambiar. Estoy listo para vivir de verdad. Porque cuando aprendes a soltar, todo en tu vida empieza a cambiar. Y ese cambio no es una promesa vacía. Es una certeza que ya está latiendo dentro de ti. Free audio post-production by alphonic.com